Tengan todos muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a las conferencias del Centro de Enseñanzas Uriel. De igual manera, la bienvenida a los que nos están viendo a través de la internet. Como siempre, pues no está de más conocer cuál es el objetivo del Centro de Enseñanzas Uriel. Nosotros aquí reunidos estamos por un propósito y lo más probable es que los que están viendo por internet también, el hecho de vernos es porque dentro del ser humano hay una serie de inquietudes, una serie de interrogantes. De pronto podemos notar que esta vida que vivimos, lleno de complicaciones, tratamos de buscarle una salida y nos hemos dado cuenta que la salida no es de tipo política ni de tipo social. La salida, más que todo, es como que buscar en cada uno de nosotros la razón por la cual se vive este tipo de vida. En la actualidad, el ser humano padece de un problema que es el estrés. Y el estrés es una de las causas de muchas enfermedades. Y las enfermedades se han convertido en el ser humano como el pan de cada día. O sea, en una familia siempre vamos a encontrar uno o dos enfermos. Es difícil poder decir que en mi familia todos están bien de salud. También sabemos que la tecnología, la ciencia, ha avanzado en este campo de la salud. Se han descubierto muchas causas de enfermedades y de esta manera se le ha podido salvar la vida a personas que antes morían. Entonces no podemos cartar la ciencia en este aspecto sobre la salud. Ella cumple una labor muy hermosa para la humanidad. El problema que se vive en la actualidad es que la ciencia se ha divorciado de la parte espiritual. Cuando esto sucede, entonces se convierte en un tirano. Por eso no podemos decir que es que sea mala, sino que está divorciada de la parte espiritual. Ya hemos perdido la mística, hemos perdido la devoción, hemos perdido esa cosa que nos mantenía en equilibrio, en salud, nos mantenía en una forma de vida de mayor calidad, donde había menos hambre, menos violencia. El común día a día es la enfermedad, la violencia, el hambre, la tragedia, etcétera, etcétera. Hoy, el Centro de Enseñanzas Uriel, vamos a tratar un poco del tema sobre la salud. Como podemos notar, es un tema que realmente a muchos se le han salido de las manos, porque es mucho las personas que mueren. Y una de las enfermedades que más muere del ser humano es el cáncer. Hasta ahora, con todo lo adelanto que tiene la ciencia en este sentido, lo que se ha descubierto en la actualidad, con todo lo que se ha descubierto, no ha podido todavía erradicar el problema del cáncer.
pero se dan las posibilidades que sí la pueden hacer, que sí pueden erradicar esto definitivamente. Pero como le dije anteriormente, la medicina se ha convertido en un medio que ha perdido la espiritualidad. Entonces los laboratorios, para ellos lo más importante no es la salud, sino el bienestar económico del laboratorio. Ellos no pueden elaborar un medicamento que realmente erradique la enfermedad, porque ¿de qué se van a sostener? Es como el político. Si en la sociedad no hubiese miseria, no podrían hacer política. Es que ellos necesitan que el ser humano viva en la miseria, tenga necesidades para poder hacer las políticas. El negocio más grande que hay ahora mismo es la medicina. Todo el mundo está enfermo. ¿Qué quiere decir? Que es muy lucroso, produce mucho dinero estudiar medicina. Es que todo lo enfoca en ese punto de vista, en el dinero. Se ha perdido la parte humana, la parte social. La capacidad del ser humano es tan extraordinaria que si se pone a investigar sobre las causas de las enfermedades a través de la ciencia, podemos decir que sí se puede y lo han logrado. Lo han logrado. Lo que pasa es que la humanidad es tan egoísta. La humanidad le gusta mucho el dinero, que no le interesa erradicar las enfermedades, le interesa es provocar las enfermedades. Conozco un caso aquí en Barranquilla. Había una, creo que eso ya la cerraron, había una clínica de aborto. Yo trabajé por ahí cerca y llegaba gente, jovencita, adolescente, a la clínica de aborto. Y ellos tenían un mecanismo para captar más personas. Cuando llegaba la muchachita a abortar, yo digo que son médicos, o digámoslo así, son sicarios con certificado de médico. Personas que aplican, médico que aplica un aborto es un sicario, pero que lo respetan porque es un doctor. Entonces, llegaba la jovencita que le practicaran el aborto, y ellos, después que le hacían el trabajo y le cobraba su cantidad de dinero, le decían: niña, no haga más eso. Para eso existen métodos preventivos, anticonceptivos. Te lo vamos a regalar. Y le regalaban los métodos, las pastillas anticonceptivas. Resulta que esa pastilla que ellos regalaban, es lo que dicen por ahí, era genérica, no servía para nada. La niña, confiada de las buenas intenciones del médico o de la clínica, entonces seguía tomaba su pastilla anticonceptiva y seguía haciendo su fechoría con su marinovio. Al rato otra vez. Y como era clínica de confianza, otra vez allá la tenía. ¿Cómo utiliza el mecanismo de negocio, de venta? ¿En qué quedó la moral? ¿En qué quedó ese sentido espiritual del ser humano?
donde han tomado la muerte de un ser humano como un negocio. Y nosotros nos escandalizamos cuando vemos la noticia que alguien colocó una bomba y mató a miles de personas, pero nunca nos escandalizamos con una persona con un título en una clínica de aborto. Es igual que aquel sicario que mata a miles de seres humanos, aún peor, que ni siquiera se puede defender. O sea, el ser humano es despiadado. Todo lo que pasa por sus manos, todo lo acaba, todo lo destruye. ¿A qué se debe eso? A que únicamente los estudios se lo llevamos a una mente sensual. Nunca colocamos el corazón y la conciencia ante esos estudios. Las universidades nos capacitan, nos programan, pero nunca nos enseña el despertar de la conciencia. Nunca nos enseña que existen unas leyes superiores, que existe Dios. Eso no lo enseñan las universidades. Son materialistas un 100% y por ende los resultados. Ya hemos perdido el misticismo en todas las cosas. Se ha perdido la magia. Se ha perdido el valor a la vida, el valor a la salud. El mismo ser humano no se ama a sí mismo. Conozco a muchos que sufren de enfermedad, sufren. Y cuando no puede con el dolor, va al médico para que le alivie el dolor. Se alivia el dolor, se le olvida que tenía dolor y sigue siendo su fechoría y otra vez viene el dolor. Es que nosotros queremos renunciar a todo menos a nuestro sufrimiento. Nos gusta sufrir y de una u otra manera siempre buscamos la manera de cómo sufrir. Hay personas que trabajan duro aunque afecte su organismo y todo el dinero con que trabaja, que se gana en ese trabajo, no le alcanza para sanar las enfermedades que le provocó ese trabajo. Muchos organismos de salud, por ejemplo, aquí en Colombia, viven de lo que aportan las empresas licoreras, lo del cigarrillo. Es como algo paradójico. Lo que venden el alcohol aporta para la salud. Lo que venden el cigarrillo aporta para la salud. O sea, como lavarse las manos. Hago daño y doy mi aporte para que no me digan nada. Es que el daño que produce eso es 1000 veces mayor que lo que ellos aportan. Y para complemento, ese aporte no va a la salud. Y mire los centros de salud llenos de gente. Mucha gente muere. Ahora, en estos estudios, uno se pregunta, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué vengo a la vida? ¿Cuál es el objetivo de esta existencia? Tenemos un cuerpo físico, nadie lo puede negar. Una máquina humana, dotada de una serie de capacidades. ¿Y qué hacemos nosotros con esa máquina que nos da Dios, que no ha costado absolutamente nada? La destruimos totalmente. Y muchas veces la llevamos a la muerte
antes de tiempo. Para eso hemos venido aquí a la existencia, para acabar este vehículo. Mucho de la humanidad desconoce que así como existen leyes aquí en este plano material, también existen leyes en los planos superiores. Y tenemos que dar cuenta por todo lo que hace con su cuerpo. Uno tiene la libertad de decidir qué puede hacer con ello, pero tiene que dar cuenta ante la divinidad. Por eso podemos notar que todos no nacemos iguales, porque uno va cosechando, va recogiendo de lo que le hizo en su vida pasada a su cuerpo físico. En estos caminos espirituales necesitamos una buena salud, necesitamos un vehículo en óptimas condiciones si queremos avanzar espiritualmente. Una persona enferma difícilmente puede meditar. Una persona que esté malo de salud difícilmente avanza en estos caminos espirituales. Por eso es importante que nosotros aprendamos primero a conocernos a sí mismos, nuestro cuerpo, conocer nuestra parte psicológica, porque muchas de las enfermedades del ser humano son problemas psicológicos, otro por medio ambiente, otro por problema cósmico, influencia cósmica, y otro por accidente. Son muchas las razones en las cuales nos envuelve a nosotros que podemos padecer de enfermedades. Pero como dice el maestro Samael, el delito más grande que puede cometer el ser humano es ser ignorante. El Centro de Enseñanza Uriel, pues, trata de sacar de la ignorancia a todos aquellos que estén interesados en estos estudios, para que se prepare, para que tenga una salud, para que a través de esa salud se pueda liberar espiritualmente. Para empezar, hablando de salud, para empezar vamos con lo más sencillo, lo que nos trajo a esta vida. Nosotros somos, o este cuerpo fue formado por la unión sexual. Empezando por ahí. El origen de este vehículo es una unión sexual. Esa fuerza sexual queda concentrada en el mismo organismo que se fabricó. Y esa misma fuerza sexual puede restablecer el organismo físico. Le da vida, le da salud. Cuando esa fuerza sexual se agota en el ser humano, viene la dolencia, viene el desequilibrio. Empezamos por ese punto. Entonces es normal que la humanidad viva enferma, porque no cuida el sexo, no lo cuida. Por eso estudiar medicina es rentable, porque todo el mundo para llevado, todo el mundo fornica, tiene aberraciones sexuales, y ahí viene la consecuencia. ¿De qué muere la mayoría de viejitos o de ancianos? Inflamación o cáncer en la próstata. ¿Y a qué se debe eso? Ah, porque está viejito. No, porque acabó con su poder sexual. ¿De qué mueren las mujeres? Cáncer en los senos, cáncer en la matriz, problemas en los ovarios. Oye, ¿está relacionado con el sexo? Es que el cáncer es el producto o es la consecuencia del abuso sexual. No hemos querido entender. Ahora, como que la sociedad está diseñada para que la gente esté enferma, porque
a través de los medios de comunicación, incita al joven a que tenga acceso. No hay una película donde no haya acceso. Ya la prensa sale una mujer desnuda, alimentando la laxiva y la mormo en los niños. Ya en la escuela enseña la sexualidad. Eso no se enseña, eso es por instinto. El animal no le enseñan eso. Ellos por instinto buscan a la hembra y tienen relaciones sexuales. Al hombre ni que le enseñan una educación sexual. O sea, más bien lo va degenerando sexualmente. Entonces el sexo se ha convertido en el centro de gravedad de la sociedad y por ende la razón de las enfermedades. El sexo se ha convertido en un ente donde está acabando con la raza humana, pero el sexo no tiene la culpa de eso, que el ser humano utilice este medio para degenerarse. Porque si él logró crear un cuerpo físico, también puede lograr cosas superiores y se puede regenerar. Empezando por ese punto. Ahora vamos a hablar de otro punto de vista en cuanto a las enfermedades. Resulta que nosotros tenemos lo que se llama un hábitat. Somos parte de la naturaleza. Y existe una naturaleza externa y una naturaleza interior. Así como existe fuera de nosotros unos elementales, elemento aire, fuego, agua, elementales de la piedra, de las plantas, también entre nosotros habita esos elementales en nuestro propio universo interior. Pero esos elementales internos deben vibrar equilibradamente con los elementales externos de la naturaleza. En el universo, dice Albert Einstein, que nada se queda quieto. En todo existe un movimiento constante. Nada se queda quieto. Y donde hay un movimiento, hay una serie de vibraciones. Y esas vibraciones generan energía. Y esa energía crea una manifestación de algo. Constantemente en nuestro mundo interior existen esos elementales que constantemente vibra, emite una energía que le permite tener un equilibrio orgánico, pero que debe estar en armonía constante con las vibraciones de nuestra propia naturaleza externa. Por eso, hombre y naturaleza debe estar a la mano. Porque ambos aspectos es una creación de un solo ser. En ambos se manifiesta la divinidad. El Maestro Jesús, él dice en el Evangelio de Tomás, que cuando, desde el momento en que el hombre se alejó de la madre naturaleza, abandonó su hábitat natural para encarcelarse en la selva de cemento, perdió esa interconexión vibratoria entre el mundo externo y el mundo interno. Entonces le da la capacidad a que entidades negativas penetren en el mundo interior. Esas entidades negativas se le llaman enfermedades. Una bacteria, un virus, son seres vivos, son entidades que en vez de hacerle
bienestar al organismo le hace daño. Y precisamente eso se da cuando uno se aleja de la madre naturaleza. Entonces cogen fuerza esas entidades negativas y le vienen al ser humano las enfermedades. El hombre debe reconciliarse con su madre naturaleza. Debe nuevamente volver al seno de su madre. Ella le suministra todos los elementos necesarios para que él se mantenga vivo y en armonía con su propia naturaleza interior. Nosotros nos hemos artificiado totalmente. Ya no queremos comer las cosas naturales, sino todo lo que consumimos son cosas superficiales, antinaturales, que no vibra con nuestro universo interior, porque es como el agua y el aceite. Por ejemplo, si tú te comes una fruta, esa energía de la fruta vibra con tu naturaleza interior, con tus elementales internos. Y entre esas vibraciones se crea una armonía y un equilibrio, una salud. Pero si tú en vez de comer la fruta, comes un producto químico, eso no vibra con los elementales internos. Por lo tanto, crea un rechazo. Y eso, en ese instante de rechazo, creo que se llaman las entidades o enfermedades. Entonces, la alimentación, el medio ambiente, es uno de los medios en los cuales el ser humano le provoca muchas enfermedades. Tenemos que otra vez recatar y volver a esas cosas naturales. Otro aspecto también, como le había hablado, es el aspecto cósmico. Siempre he enfatizado que cuando el planeta pasa por diferentes escenarios, él toma vibraciones cósmicas. Y esas vibraciones cósmicas, cuando el ser humano no está equilibrado consigo mismo, con su conciencia, esas vibraciones no concuerdan con las vibraciones de nuestras células. Entonces viene la dolencia. Pero cuando la frecuencia cósmicamente está relacionada, está completamente afinada a la frecuencia del organismo, entonces esas vibraciones nos ayudan a mantenernos en cada época. Por eso el maestro Samael habla, por ejemplo, de que cada día tiene una vibración diferente, cada mes una vibración diferente, cada año una vibración diferente. Y como nuestro cuerpo es un microcosmo, todo lo que está afuera vibra dentro de nosotros mismos. Entonces no hay una armonía entre lo externo y lo interno, con nuestro estado interno. Ese desequilibrio desarmonioso entre lo externo y lo interno provoca las enfermedades. No hemos comprendido que somos una sola unidad vibratoria. Tanto naturaleza, cosmos, el medio ambiente, son elementos que nosotros recibimos e emitimos, que debemos estar en armonía con todo eso. Pero no lo hacemos. Si nosotros comparamos este planeta Tierra con otros planetas, aquellos que de pronto han podido comprobar algo y han tenido contacto con seres de otros planetas, ya sea aquí en el plano físico o en el plano etérico, pues se darán cuenta que el nivel de vida es diferente, de que la estructura de ese organismo, a pesar que contiene los mismos órganos que contiene el ser humano, pero su estructura genética es completamente diferente. Esa estructura vibra con su planeta y con el cosmos, está en perfecto equilibrio y por ende no se enferma. Nuestra estructura física, genética, debería estar equilibrada con este planeta y no hubiera haber enfermedades. Pero como nuestro estado psicológico no nos permite canalizar ese tipo de vibraciones,
por eso crean las enfermedades en el ser humano. Por eso los antiguos utilizaban muchos mecanismos para equilibrar. Por ejemplo, los chakras. Utilizan, por ejemplo, la aromaterapia. Es uno de los métodos que utilizaban los antiguos. A través de la esencia y el aroma, a través de esas vibraciones que produce el olor, podíamos alcanzar una vibración y un equilibrio de nuestro propio organismo y sanar las enfermedades. A través del sonido. Ellos sabían, por ejemplo, ustedes notarán que costumbre de los hindúes, lo que es la campanita, el cuarzo, y estas cosas crean unas vibraciones especiales. Calentando nuestro organismo, crean esas vibraciones que van a vibrar las células y lo equilibra, produciendo la sanación de las enfermedades. A través de la luz. Ustedes, si por ejemplo una persona que está corrida lo coloca en una luz toda roja, se enloquece más. Las personas que sufren, por ejemplo, de los pulmones, problemas de los bronquios, ¿qué se le aconseja? Que su cuarto, que duerma con las luces de color anaranjado. Es que el naranjado, el color, provoca una vibración que incide directamente a los pulmones y a los bronquios. Y a veces no hay necesidad de medicamentos, nada más el color. Persona que tenga problemas de cáncer, que coloca en su cuarto, duerma toda la noche con una luz de color verde. Esas vibraciones de la luz va directamente a la célula y la va recuperando. Es que cada color tiene una vibración especial que incide a cierta parte del organismo. Por eso se dice, es que la ignorancia es el peor delito que puede tener el ser humano. Cuando se le habla a un médico de esto, de que la luz puede sanar, de que el aroma puede sanar, ¿ellos qué dicen? Sí, puede ser locura. Ahora, vamos en el tema de los médicos, no solamente general, sino tanto médicos naturistas, la medicina natural. Resulta que como el problema es de codicia, se ha tomado la salud como un medio de vivir bien. Por eso el maestro el maestro Raulú, él enfatiza: yo no creo mucho en médico gnóstico. Digo, ¿cómo así que no cree mucho en médico gnóstico siendo un maestro gnóstico? Él sabe como maestro que el ser humano no tiene la capacidad de crear. El único que crea es el ser. El que puede crear cosas nuevas. Eso quiere decir, cuando se trata de la salud, el ser humano no tiene la capacidad de crear salud en el ser humano. Él destruye, pero no crea cosas nuevas. El único que hace esa labor es el ser. Por lo tanto, si esa labor no lo hace el ser humano, ¿por qué cobra por algo que no hizo? Entonces muchos discípulos entran a la gnosis y aprenden medicina natural para vivir de eso, para cobrar, siendo que él no hace ese trabajo, lo hace el ser. En ese punto de vista, ¿de qué habla él que no cree en médico gnóstico? Es que la medicina es un acto sagrado. Todo aquel discípulo
que despierta la conciencia tiene la capacidad de sanar, porque su ser se manifiesta. Pero como es el ser, él no puede cobrar por eso. Pero no lo entienden así. Yo tengo amigos que viven bien, a expensas del dolor de las enfermedades de otros. Claro, de algo hay que vivir, que comer. Dirán. Pero hay muchas formas de ganarse la vida honestamente, sin el dolor de otras personas. Hay algunos que son usureros, demasiado usureros. Una cápsula, 1,000 pesos. Descabellado, muy egoísta. Y viene la gente enferma y dice, no tengo plata. No es capaz de regalarle la medicina. Y son discípulos gnósticos. Algunos son conferencistas, pero son despiadados, porque están cargados de miedo. Piensa que si no vende eso se mueren de hambre. Significa que dentro de él no se le manifiesta el ser. El ser no hace eso. El maestro Samael enseña que cuando el discípulo entra en estos estudios y es sincero y empieza a trabajar sobre sí mismo, entonces ya la conciencia despierta le permite tener contacto con la naturaleza. Por ejemplo, un discípulo investigador puede salir conscientemente en cuerpo astral, hablar con los elementales de la naturaleza, y ello le puede decir con exactitud para qué sirve. Mientras que otro por allá tiene que cargarse 6 años de estudio en medicina para terminar matando a la gente. Fíjese la gran diferencia. Ellos, un discípulo adiestrado en estos estudios, ni siquiera tiene necesidad de mandarle un medicamento, porque existe algo superior que se llama el espíritu de todas las cosas. Las plantas, los minerales, los animales, está lo que se llama el espíritu de esas cosas. Los elementales, ellos son seres que obedecen a aquel que ha despertado la conciencia. Y un verdadero médico gnóstico es aquel que puede trabajar con los elementales, puede ordenarle ir a aquel paciente y sanarle sus enfermedades sin necesidad de cobrarle nada, sin mandarle ningún medicamento, sin necesidad de sacrificar la planta. Algunos saben y son conscientes que el ser utiliza este vehículo. Cuando este vehículo vibra con el ser, todas sus palabras, nada más el hecho de hablar de la presencia, le sana las enfermedades de las personas. Crea un magnetismo tan poderoso que nada más con tocarla le sana las enfermedades. ¡Qué poder! Y esto no se estudia. Para esto no se requiere de millones de pesos estudiar medicina. Porque médico no es aquel que tiene un título, sino el que elige Dios. Y para que Dios elija a un discípulo como médico, tiene que despertar conciencia. Aquel que despierta conciencia no cobra por sanar a su hermano, porque es un mandato divino. Eso se llama la misericordia. La misericordia se convierte en nosotros en un deber. Las obras de caridad es un deber.
Cuando el ser humano practica obra de caridad y el sacrificio por humanidad, está más propenso a la liberación de su conciencia. Por eso, hermanos, le invito a que ustedes busquen mecanismos, ayude a los hermanos que sufren, sánale su cuerpo, no sean usureros. Si van a cobrarle, cobre lo justo, pero no abusen de eso, del dolor ajeno. Recuerde que lo más preciado en el ser humano es la salud. Una persona con salud puede trabajar, puede meditar, puede liberarse del ego, pero un cuerpo que no le responde a esa conciencia difícilmente se puede levantar. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o quiere aportar algo sobre este tema, bien pueda. Están libres para que ustedes aporten lo que deseen. Profesor, la obediencia de un elemental para cierta enfermedad, para ciertas enfermedades como el cáncer o cualquier otra enfermedad, ¿debe ser un elemental que está dedicado a eso o ese elemental cura todas las necesidades de las enfermedades? Bueno, cada elemental, cada planta pertenece a ciertos rayos. Y con relación a las enfermedades está relacionado con ciertos rayos. Sin embargo, hay elementales que te pueden sanar cualquier enfermedad. Lo que hay que tener pendiente en esto es la ley. Porque hay unas enfermedades, como le dije anteriormente, que son kármicas. Y en este sentido, si nosotros sanamos una enfermedad en contra de la ley, entonces estamos contra la ley y actuamos como mago negro. Pero sí, tú te puedes hacer amigo de cualquier elemental y él te obedece. Y él, si tú le dices sana tal enfermedad, la puede sanar. Él penetra en los mundos internos de ese cuerpo físico y él obedece y va sanando las células, va sanando todo internamente. Tú tienes el poder de ordenarle que no salga de ese lugar hasta que no sane ese cuerpo. Y sobre esa magia, ese gran milagro, sin ningún medicamento, sin necesidad de dinero, sana las enfermedades. Mira, un caso, una señora tenía a su hija ya al borde de la muerte. Ya los médicos dijeron que no había nada que hacer con la niña. Una niña todavía, unos 3 años. Y resulta que ella quería que su hija viviera. Y se la rodeó a la Virgen. Ella devota a la Virgen de su pueblo y se la rodeó a la Virgen todos los días. Y le lloraba: Virgencita, te suplico, sálvame a mi hija. Si tú me la salvas, yo te doy un cosito de oro, pero sálvame a mi hija. Le ofreció una ofrenda a la Virgen para que le salvara a la hija. Ella dice que se acostó a dormir con lágrimas en los ojos, llorando a la Virgen, rogándole que le salvara a la hija. Dice que soñó que en su casa apareció una señora y le dijo: yo sé que tú estás pidiendo por tu hija y tu hija se va a salvar. Ven acá, y la sacó al patio. Mira esa planta que está ahí, coge de esa planta y le hace una toma y le da a la niña de esa planta y tu niña se va a salvar. Al día siguiente, cuando despierta la señora, contenta, llena de fe, y fue directamente a ese lugar del patio y ahí vio la planta con toda la devoción, con todo el cariño, porque se va a servir de esa planta. Cogió la planta, hizo la tomita,
se la dio a la niña y la niña se salva. Eso se llama la magia. ¿Me entiende? El poder de ese ser desdoblado en la Virgen. ¿Quién actuó ahí? Elemental de esa planta. El ser le ordenó a la planta que sanara su enfermedad. Puede que esa planta químicamente no servía para eso. Su componente químico pueda que no servía para eso. Pero el elemental sí obedece. Claro, obviamente que la planta tampoco era venenosa, ¿no? Entonces, los elementales pueden sanar las enfermedades. Desafortunadamente, muchos utilizan los elementales para cosas, para mal. Y muchas veces le faltamos respeto a la naturaleza. Nos queremos servir de ella y le faltamos respeto a la naturaleza. No debe tratar las plantas como tratamos a los seres humanos, con respeto, porque ellos son seres vivos y ellos nos prestan un servicio, sobre todo las plantas medicinales. Por ejemplo, aquí está el templo de la sábila. Esa sábila presta un servicio. Un árbol de mango presta varios servicios. Nos da oxígeno, sombra fresca y alimento. Oiga, eso se requiere de respeto, merece respeto. Una plantica de sábila nos da oxígeno, medicina y alimento. Eso merece respeto. Entonces, si el ser humano despertara conciencia, puede manipular los elementales y puede ser útil a Dios sirviendo al ser humano en las cuestiones de la salud. ¿Qué otro aporte quieren hacer o qué otra pregunta tienen en relación al tema? Cualquier inquietud, cualquier aporte. ¿Alguna experiencia que ustedes han tenido sobre la salud o algo que se hayan sanado? Sobre los colores, que por lo menos para curar ciertas enfermedades, como dijo usted, de los pulmones, de los riñones, cada parte del cuerpo humano vibra con un color. Sí, señor. Y cierto organismo vibra con ciertos colores. De acuerdo al organismo, lo afectado que esté, tiene que utilizar el color adecuado. Son vibraciones que hacen que los elementos que están ahí acumulados, pues se liberen y que entre en equilibrio el organismo. Pero hay un mecanismo sencillo. El 70% del organismo es agua. Y el agua te sana todas las enfermedades. El agua nada más. Y es barata. El agua es barata. ¿Qué es más barato, el agua o un medicamento? El agua es más barata. Ya la gente no quiere tomar agua, mejor consume gaseosa, jugo, pero no consume agua, lo más barato, lo más nutriente. Fíjense ustedes, nada más el hecho de que usted se coloque un lavado rectal solamente con agua. Me explico, solamente con agua. Eso va a hacer que evacúe esa cantidad de toxina al organismo y usted queda libre. ¿Sabe qué produce las enfermedades, las entidades que están adentro? Las toxinas, la bacteria que entran por la boca, por el medio ambiente, se acumula. Entonces el agua, trabajando con la magia del agua, elemental del agua, usted puede desintoxicar su cuerpo y usted se siente como nuevo porque evacúa esa cantidad de toxina. Usted, por ejemplo, coja un elemental, cualquier planta, lo bendice, la pone a hervir en agua, y usted
se va a bañar con esa agua y va a coger una porción de esa agua para tomársela. Entonces, usted se baña con agua normal, es la intención con que tú lo hagas. Porque hay gente que se baña, pero con la conciencia dormida. Se está bañando y está pensando en otra cosa, y eso está la mente ida. Sienta que el agua le limpia la piel. Después que se ha bañado normal, común y corriente, báñese con esa agua de planta y tome de esa agua. Y le pide al elemental del agua y el elemental de la planta que le sane la enfermedad. Y ella le hace el milagro. Es la intención con que usted lo haga. Otro mecanismo: combinar el agua y la luz y los colores. Usted coja agua y lo echa en una botella de vidrio de color verde y lo pone que le caigan los rayos solares todo el día. El color verde le impregna al agua unas vibraciones especiales. Los rayos solares tienen unas vibraciones, unas proteínas necesarias que necesita el organismo. Y el agua queda eso concentrado en el agua. Usted al día siguiente tómese esa agua. Y no necesita tanto medicamento. Ahí los médicos pasan trabajo con usted. Pasan trabajo con usted. Simplemente con el agua. Es que todo tiene su magia. Dios dio todo eso. Usted, por ejemplo, necesita energía. Coja una botella de color rojo. Échele el agua y póngala al sol. Roja, da energía. Necesita desanarse del cáncer, de color verde. Necesita estabilizar su vitalidad, color azul. Necesita la parte de los riñones, color transparente. Cada color tiene una vibración especial que al entrar al organismo, ese elemental actúa en tu organismo. O sea, le estamos dando tips para que ustedes aprendan a sanarse. Pero en el color transparente también hay que ponerlo al sol. Claro, claro, al sol. Hay que ponerlo al sol. ¿Ya? Porque le impregna la transparencia y le impregna una vitalidad al agua. ¿Qué otra inquietud tiene relacionada con el tema? ¿No hay más preguntas? ¿No hay más inquietudes? Bueno, entonces si no hay más inquietudes, le doy las gracias por su asistencia. Espero que este tema le haya sido de gran utilidad y que practiquen cualquiera de estas cosas que se ha dado para que tengan una mejor salud y pueda servirle más a Dios, a su ser, con un cuerpo sano, lleno de vitalidad. Para todos, paz inverencial.